Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que hablan. Mi querido Gustavo Lorca, ¿cómo estás tú? Muy bien, dispuesto a hablar de un tema que yo creo que a la gente le interesa, porque vamos a hablar del sueldo de Chile. Pero antes que eso, déjame hacerte un punto. ¿Qué De punto? rosado, los dos de Oye, sí, rosado. y no nos pusimos ni de acuerdo. No, nos pusimos de acuerdo. Pero déjame decirte una cosa, que el color rosado tiene un significado especial. ¿Cuál es ese? Mira, a nivel psicológico, estoy buscando acá, transmite calma y empatía. Y se asocia también a la alegría y el optimismo. Así que, ¿Viste? Yo soy un tipo alegre, optimista, todos los días. Me levanto todos los días con buen ánimo. Eso es una característica mía, fíjate. sí. Ahora, no sé si vamos a tener tan buen ánimo o la gente va a tener tan buen ánimo después de que nos explayemos sobre el tema Sí, que nos vean, que propusimos. que nos pongan like. Sí, pues nosotros vivimos de los likes. Sí, del maldito algoritmo. Oye, a propósito, quiero enviarle un cariñoso saludo a tu padre, don Gustavo Lorca. Muchas gracias. No. Se llama igual que su hijo. Sí, no, le mando muchos cariños porque sé que además es un no sé si un fanático, pero sí le gusta mucho. No, le gusta mucho el programa, nos ve en la mañana. Bueno, yo creo que nuestros padres, al final, nuestros padres son nuestros principales hinchas. Sí. Ahora, mis La hinchas, chochera. sí, nos chochean. Igual a mí me critican bastante, siempre me critican, no siempre, pero me hacen las críticas cuando creen que... Pobrecito, no, nada. No, pero está bien. Es la labor de un padre. Claro. Y criticar es un poco como fiscalizar. Y yo creo que justamente en este último punto es lo que le ha faltado, yo creo que a Codelco, Sí. que es lo que vamos a hablar, Sí. hablar hoy. Y déjame hacerte una pequeña introducción respecto del tema de Codelco, porque ha estado en la palestra las últimas semanas, especialmente las últimas 2 semanas, a propósito de una auditoría, ¿no es cierto?, que revela que hubo una sobreestimación de casi 27.000 toneladas de producción de cobre que se produjo curiosamente a fines de diciembre del año 2025, y todo esto con la finalidad de que se repartieran bonos por resultado, bonos por gestión o bonos por metas. Entonces, quiero partir con eso, porque fíjate, Gustavo, que lo que me llama poderosamente la atención, revisando información respecto al caso, son varias cosas, pero en primer lugar que esto no es una cuestión de este año, sino que es una cuestión que lleva larga data. Larga data. Eso en primer lugar. Segundo lugar, que si bien es cierto esto se inicia por una auditoría interna, aquí lo grave es que en realidad la auditoría interna a su vez es gatillada por una denuncia anónima. Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los controles internos no están funcionando correctamente. Acá se recepciona una denuncia, ¿no es cierto?, anónima, y esto echa a andar todo el andamiaje para poder en concreto investigar qué es lo que está pasando. Y por último, y ya te dejo, Gustavo, aquí con la palabra, también para ponerlo en contexto, señalar que hoy día esto ya no solamente va a ser objeto de una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados, no solamente es objeto de investigaciones administrativas, sino que hoy día el Ministerio Público ya inició una investigación. El fiscal nacional designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para que es el mismo fiscal que tiene a su cargo la investigación respecto al accidente donde lamentablemente fallecieron 6 trabajadores de esa empresa minera estatal. Así es. Entonces son varios los factores, pero quería un poco poner un poquito dentro del contexto y cuéntanos un poco por qué este tema. Bueno, ¿Qué es lo que te parece tan grave de esto? o sea, a ver, de Codelco, y eso lo vamos a ir hablando durante El sueldo de Chile. el sueldo de Chile, y es literalmente el sueldo de Chile. De hecho, escuchaba algunas estimaciones que señalan que aproximadamente el 17% de los ingresos del Estado para políticas públicas provenía o ha provenido de Codelco. O sea, así de relevante es Codelco. Ahora, más allá de las críticas a la gestión que pueden haber y todo, más allá de la forma que tiene de operar, porque efectivamente opera como una empresa privada, como cualquier otra minera, pero a diferencia de las otras mineras que sí, efectivamente cuando tienen excedentes, ganancias o utilidades,
pueden decidir utilizarlas en modernización de procesos, de proyectos de modernización, que son siempre necesarios en el mundo de la minería. En cualquier empresa. En cualquier empresa, exactamente. O sea, tienes que reinvertir parte de tus utilidades para mejoramiento de los procesos, para, valga la redundancia, mejorar la productividad de tu empresa. Invertir en fierros, como se dice en el mundo industrial, es decir, hacer que los procesos sean más eficientes, sobre todo cuando los yacimientos han sido explotados, sobreexplotados. La ley del cobre va bajando, la ley del mineral va bajando, y por lo tanto hay que hacer la calidad, y por lo tanto hay que empezar a ponerse creativo, y efectivamente eso implica, la creatividad implica invertir en tecnología, invertir en procesos nuevos, invertir en otro tipo de cosas que antes probablemente eran innecesarias porque la calidad o la ley del material o la calidad del cobre era muy buena. Entonces, proyectos de modernización vienen siendo planteados desde el 2010, 2011 en adelante. Ya pasaban, y uno podría decir, pero esto empezó en el gobierno de Piñera. No, esto es gobierno de Piñera, gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera, gobierno de Boric. Por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos. Y en todos los gobiernos se ha generado el mismo problema, el problema de la falta de inversión. Y el hallazgo que se genera por esta auditoría interna, gatillada por una denuncia anónima, es que se descubrió que en el mes de diciembre del 2025 se aumentó ficticiamente la producción de cobre en 27.000 toneladas, 20.000 toneladas asociadas de óxidos de Chuquicamata y 7.000 toneladas de polvos metalúrgicos del Ministro Valley. Digo, que son subproductos. Son subproductos. Exacto. En definitiva, de aquello que sobra, de la tierra que va sobrando. Inventamos que esta es producción de cobre fino. Y vamos sacando, porque se pueden hacer a través de procesos que son muy caros, pero se pueden ir extrayendo el mineral que se vaya alojando en aquello que no se utiliza de manera principal para la producción de las toneladas de cobre que año a año produce Codelco. Oye, a mí me pasan dos cosas con lo que tú estás comentando. Mira, primero, decir que esto, reitero, no es algo nuevo, por lo menos se especula o se ha señalado, más que especular, que esto viene ocurriendo alrededor de 10 años aproximadamente, esto de que curiosamente la producción aumenta cerca de un 64%, fue el último año, pero en promedio sobre el 60%, y que llega a ser algo burdo, digamos, absolutamente burdo, que solo, justo precisamente en el mes de diciembre, aumenta la producción mágicamente para el cumplimiento de los bonos. O sea, podrían haber sido un poquito más inteligentes y haber planificado esto, que evidentemente está dentro del contexto eventualmente de la comisión de delitos. Así es. Yo creo que incluso después vamos a avanzar un poco más en ese tema, pero yo creo que aquí podría eventualmente incluso hablarse de una asociación ilícita. Entonces, por último, tú vas, no sé, durante el mes desde enero hasta diciembre, vas, si quieres hacer las cosas bien, esto es cometer un delito, insisto, sí, claro, lo vas haciendo de manera paulatina, pero es tremendamente llamativo que sea justo el mes de diciembre. Justamente lo que hacen es... ¿Qué llega a ser tan burdo, Gustavo? Claro, lo que pasa es que yo creo que Codelco entraba como una especie de meseta de producción, de producción de tonelajes de cobre, porque de hecho si uno revisa desde el 2009, 2010 en adelante, 2006, de ahí en adelante, que son las mediciones que yo revisé antes de este podcast, más o menos la cantidad de toneladas fluctúa entre 1.500 y tantas toneladas anuales a 1.800 y tantas o 1.700 y tantas, que fue el máximo que en algún momento se obtuvo. Pero en general la cantidad de toneladas se ha ido estancando. Entonces, efectivamente, y es sabido en el mundo minero, que por contratos colectivos y por incentivos a ejecutivos para que entren a las empresas, esto pasa en todo el rubro minero y en muchas empresas, en que efectivamente los resultados o los incentivos, digamos, para hacer más eficiente la labor de los ejecutivos, de los trabajadores, se generan bonos por producción o bonos por desempeño, que es lo que se conoce en Codelco, sobre todo para la gente de las matrices, y que son acuerdos que se toman también en contratos colectivos. Y aquí es súper importante porque efectivamente estas pequeñas, ¿cómo se llama? Modificaciones artificiales de los resultados de producción de cobre. No son pequeñas, sí. Gustavo, no seas tan generoso. Estamos hablando aquí directamente. Mira, y te digo una cosa.
A mí me recuerda mucho esta forma de actuar, esta eventualmente comisión de delitos, me recuerda mucho lo que pasó en el caso de la Polar, del cual yo fui querellante. Sí, claro. Es decir, donde era muy parecida la lógica, ¿no? Que era que los ejecutivos, Pablo Alcalde y compañía, y los gerentes de distintas áreas, lo que hicieron fue precisamente mentir al mercado, señalar que la empresa tenía muy buena rentabilidad, que tenía mucho más ingresos. Todo esto con la finalidad de hacerse las famosas stock options, que eran acciones sí, claro, preferenciales y además ganar premios o bonos. Entonces acá es la misma lógica. Y acá, Gustavo, y quiero engancharte un poquito también con el tema que yo sé que vas a hacer un punto importante, acá hay que decir también algo tremendamente relevante, y es que al parecer tenemos directorio, presidente del directorio y directores eventualmente responsables. Sí, claramente. Altos ejecutivos. Absolutamente a todo. Presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, altos ejecutivos e incluso, y atención con esto, también miembros del sindicato de trabajadores. Así O es. sea, estamos hablando de corrupción. Derechamente corrupción en la cuprífera estatal. Y corrupción transversal en toda la organización, porque esto no es primera vez. Estos actos de corrupción además son viejos. Tú mencionabas el caso de la Polar, pero yo voy a mencionar otro. Cuando el grupo Luxich compra y forma BTR, antes de vendérsela a los norteamericanos, empezaron a comprar un montón de cableras que eran sus principales, los dueños eran básicamente argentinos, muchos de ellos, la mayoría eran argentinos. ¿Qué es lo que hacían estos señores? Como se pagaba por número de abonados, lo que hacían era generar contratos de servicio para cualquiera, sin medir el riesgo, si podían pagar o no podían pagar, a cualquier persona. Entonces aumentaban artificialmente la cantidad de clientes. La empresa que compraba por número de clientes y por lo tanto se le asignaba un valor y se compraba por el número de clientes y por lo tanto se aumentaba artificialmente el precio. Después cuando se tomó control de la empresa, y a mí me consta porque yo entré a trabajar ahí el año 2000, nos dimos cuenta que eran clientes que no pagaban, no habían pagado nunca ni siquiera las cuotas de incorporación, es decir, eran clientes de mentira. Y este tipo este tipo de trampas o este tipo derechamente de maniobras justamente tienen siempre el mismo norte, el dinero. Y en el caso particular de la alteración indebida de los resultados de Codelco, lleva a que se pagaran más de 14 millones de dólares en bonos, tanto de producción como en bonos de desempeño, a más de 6.000 trabajadores, entre trabajadores de la mina y ejecutivos. Paremos un poquito ahí, porque yo tengo entendido que Codelco tiene varios problemas. No me quiero desviar del punto que estás haciendo tú ahora, en los 74 millones de dólares en bonos. Entiendo que del total de los trabajadores, solo un 20% son de planta y cerca del 80% de los trabajadores de Codelco son externalizados, es decir, son contratistas. Así es. Bueno, todos estos trabajadores, incluyendo los ejecutivos, reciben en distintas proporciones y en distintos montos, por supuesto, este bono que si uno lo prorrateara por la cantidad de personas que trabajan o colaboradores de Codelco, sería un promedio de 2 millones de pesos. Evidentemente hay casos de ejecutivos, sí. Claro, hay casos de ejecutivos que probablemente sus bonos eran de 30 millones y hoy día tenemos que, a mí me parece una sinvergüenzura, te lo digo derechamente, por parte de los sindicatos de trabajadores de Codelco, el señalar que no van a devolver un peso, porque esos dineros son mal habidos. Esas son utilidades ficticias y en consecuencia son bonos que nunca debieron haberse entregado. Por lo tanto, a mí me parece de verdad una tremenda inmoralidad el pararse y no salirse de esa línea de decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a devolver un peso. Y de hecho me parece una frescura, pero de verdad impresentable. Absolutamente. Porque es plata de todos los chilenos. Y coincido plenamente contigo porque además el presidente del sindicato que salió señalando eso es Nelson, no me puedo acordar el apellido en este momento, lo vamos a buscar ahora. Lo vamos a identificar. Lo vamos a identificar. Es parte, me parece que es uno de los representantes de los trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre, en el directorio. Y hay un tema. Se pasó. Hay un tema ahí. Es que, a ver, nadie puede ser tan ingenuo o derechamente estúpido para pensar que los directores nunca se dieron cuenta o no debían darse cuenta de que justamente en el mes de diciembre, en los últimos 10 o 15 años, justo se aumentaba la producción de manera que eso permitía llegar a las metas, permitía cumplir las metas de producción y ganarse los bonos por producción y los bonos por desempeño. Es decir, aquí había un incentivo económico. Ahora, ahí quiero hacer solo una puntualización. Yo no diría que son todos los dirigentes sindicales o todos los sindicatos.
Pero aquí hay dirigentes sindicales, al menos los que estaban en el directorio, que a mí me parece tienen una responsabilidad civil, Penal. laboral y eventualmente penal, porque todo el directorio tiene que, una de las funciones de los directorios, y está en la ley de sociedades anónimas, está en la ley de Codelco, justamente es fiscalizar y aprobar no solo la gestión, sino que los proyectos que se hacen al interior de la minera, digamos. Que tiene un problema de gobierno corporativo tremendamente grave. Mira, y lo que tú planteas me hace todo el sentido del mundo porque no tiene que ver solamente con un exceso o falta de ingenuidad al respecto, sino que hay antecedentes duros. O sea, sin ir más lejos, el medio ex ante dio a conocer los mensajes que informaban, ojo, al directorio sobre la evolución de la operación Rastrillo, porque así se llamaba esta operación. Así es. Para poder elevar los resultados finales del ejercicio minero en curso, del año 2025 y así hacia atrás hasta 10 años. Entonces, cuando tú me dices, mira, acá hay miembros del directorio que, por la conformación que tiene el directorio, por estatuto, tienen derecho a estar en ese o formar parte de ese directorio, también dirigentes sindicales. Así es. Entonces no podemos ser tan ingenuos, como tú bien dices, de pensar de que no estaban al tanto. Esto es una cuestión que estaba claramente planificada, independientemente que además, agravado por el hecho que se viene haciendo y cometiendo hace muchos años. O sea, Codelco ya ni siquiera es una caja pagadora desde el punto de vista de los miembros del directorio, una caja pagadora de favores políticos, sino Así que es. Codelco se transformó en un botín con muchísimo dinero. Y de hecho quiero decir, Estamos hablando, insisto, del sueldo de De Chile. Chile. O sea, cuando tú planteas los porcentajes, un poquito cercano al 17% Sí. de de los ingresos del los Estado. ingresos del Estado que van a planes sociales, Así es. al beneficio de todos los chilenos, dependen de esta empresa. De hecho lo que te quería puntualizar solamente para agregar a lo que tú estabas diciendo. Brevemente. Brevemente. Y es que el dirigente del sindicato que dijo que no devolvían un peso es el presidente de uno de los sindicatos importantes de Chuquicamata. ¿Ya? Y Chuquicamata es donde se aumentó en más de 20.000 toneladas de producción en el mes de diciembre. A ver, un trabajador, y que me van a entender todos aquellos que trabajan en la mina, todos los viejos que trabajan en la mina me van a entender esto. Ustedes saben exactamente cuándo se produce una cantidad como esa de cobre adicional en un mes determinado. Claro. O sea, se dan cuenta de inmediato si son 20.000 toneladas o no. Entonces, el pecado en el caso de los directores que representan a la Federación de Trabajadores del Cobre en el directorio Codelco es aún más grave, porque no solo son parte de los yacimientos, debieran ser parte de los yacimientos de donde se han producido estas anomalías, esta sobreproducción, sino que además es gente que tiene que cumplir con su labor, por la cual se le pagan más de 80 millones de pesos anuales a esos directores representantes de los trabajadores para hacer su trabajo de fiscalizar y aprobar. Perdona, 80 millones de pesos Para ser precisos, 83 millones de pesos anuales. anuales, más el Mira, sueldo. Sí, no, y Más las remuneraciones. Y eso me hace también traer a colación que el presidente del directorio de Codelco, que hace poco renunció, termina saliendo, que es el exministro del gobierno de Bachelet, el exministro de Minería Pacheco, Máximo Pacheco. O sea, terminaba Tenía- por ley. ahora. Sí, pero pero renunció el otro directorio también. Tenía un ingreso, una remuneración por ser presidente del directorio que bordeaba los 500 millones de pesos anuales. Entonces tenemos un directorio que a lo menos ha actuado de manera negligente. Eso en primer lugar. Luego, tras develarse este hecho, Gustavo, que estamos conversando y que es la punta del iceberg de todos los problemas que hay en Codelco, resulta que se decide despedir a César Márquez, quien era gerente de presupuesto y control de gestión de la Codelco. Así es. La pregunta es, Yo diría César Márquez, la parte más delgada del hilo. exacto, la parte más delgada del hilo, por eso te hablo de la punta del iceberg, Así porque es. aquí hay mucha irregularidad en Codelco, no es solamente este escándalo. La pregunta es, ¿este señor Márquez fue despedido con indemnización? ¿Cuánto se le pagó? Ese es un buen punto, porque por ejemplo en el caso del ejecutivo que hicieron responsable por el accidente de la mina y la muerte de los 6 trabajadores el año pasado en el Teniente, en un túnel que no estaba regularizado antes de Hernia Geomín, que no se había hecho la adendum o la ampliación para la autorización del Ministerio del Medio Ambiente
para que pudieran explotar un nuevo túnel en Chuquicamata. Es decir, totalmente irregular. ilegal. Era ilegal, derechamente ilegal. Entonces, a ese señor que supuestamente era el responsable de todo este accidente, el responsable de lo que ahí pasó, se le despide con toda su indemnización. Ay, pero para son indemnizaciones millonarias, estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Pero espérate, tú haces mal, en buen chileno, la pega. Producto de hacer mal tu trabajo, terminan falleciendo 6 personas. Ojo que Codelco tiene una cifra, una tasa, entre paréntesis, de accidentes laborales y de enfermedades profesionales altísimas, porque tiene un problema, pero severo en términos de seguridad a la hora de la producción del cobre y ejecutar las faenas. Un paréntesis. Pero este hombre, este ejecutivo, fracasa en lo que se le está encomendado por contrato. Así es. Y lo terminan despidiendo con indemnización. ¿Es broma? Yo no. O sea, es que de verdad no. Es indignante. Yo al momento desconozco si se le habrá despedido o no con indemnización. Ya. Por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que es lo que falta de probidad, o ambas causales, pero la verdad de las cosas es que en Codelco se tiene en general la costumbre de despedir a este tipo de ejecutivos, que además, imagínate tú la cantidad de información que debe manejar respecto de todas estas cosas que se han hecho durante años y de los responsables, porque hay un presidente ejecutivo de Codelco, el señor Alvarado. Rubén Alvarado. Ante los anteriores a él, que sabían de este tipo de maniobras y que se beneficiaban con ellas, porque efectivamente todos van, por decirlo en buen chileno, van todos en la parada si se producen y se cumple con las metas de producción de la empresa en el año. Momento. Todos van en la parada. ¿Quiénes son todos en la parada? Van los ejecutivos, es decir, plan ejecutiva, directorio y plan ejecutiva, jefes de área, supervisores, todos los que tienen indexado, tienen acordado en sus contratos de trabajo estos bonos por desempeño. De hecho, los sindicatos, los bonos asociados a los instrumentos colectivos. Por lo tanto, ellos también son parte interesada. Por eso que me parece aquí. O sea, todos se ven beneficiados con este artificio de aumentar el nivel de producción. Así es. Bueno, todos contentos. Así es, todos contentos. Y de hecho en Codelco además hay un montón de otros problemas. Por ejemplo, que a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno mira una memoria, que existe un capítulo de empresas relacionadas y es una hilera enorme de empresas que están relacionadas con alguien de Codelco. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí parece a nadie importarle lo que le pasa a Codelco y al sueldo de Chile, que a nadie no le importa cuidar cada centavo de esa empresa. Pero yo te quiero plantear una teoría al respecto, porque fíjate que todos sabemos que el directorio de Codelco está compuesto por miembros que hay, de alguna manera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, hay un cuoteo político, ¿no? Hay un cierto equilibrio político. Eso me parece que es más apropiado plantearlo de esa manera. Pero como esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años, por lo menos 10 años, esta dinámica de aumentar artificialmente la producción para finalmente acceder a estos bonos, jugosos bonos, como es transversal, pareciera que a la clase política no le interesa ponerle el cascabel al gato con este tema. De hecho, llama la atención, al igual que con el tema de la cuota Flores, de la actual senadora. O la cuota Flores, Pizarro también. O la cuota Pizarro de la alcaldesa de La Pintana. La verdad de las cosas que llama la atención el silencio cómplice de la clase política transversalmente hablando. O sea, estamos hablando desde la derecha a la izquierda. Y la razón es muy simple. Todos tienen intereses en la empresa, entonces no se tocan. ¿Pero a costa de qué? A costa de recursos que podrían estar siendo utilizados, por ejemplo, para no haber tenido el atraso escandaloso en las listas de espera en el sistema de salud público, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate. Para darte un ejemplo nomás. Oye, para ser transparentes también con nuestro público, las personas que nos están viendo en este capítulo sobre seguidos, abogados y ciudadanos que hablan, estábamos pensando en qué nombre le poníamos a este capítulo. Sí. Y ahí estábamos hablando acuñando, más que acuñar, recordando la frase del sueldo de Chile. O sea, uno como chileno, y esto ya un poquito más aterrizando el tema a las personas que nos están escuchando, este tema es tremendamente relevante. Pareciera ser ajeno, pero la verdad es que es lo menos ajeno que hay.
Porque efectivamente la producción de Codelco es el sueldo de Chile, es el principal ingreso que tiene el país de una empresa que es estatal y que termina siendo el orgullo de todos los chilenos. O sea, Hoy día es una vergüenza lo que está pasando con Codelco. Y paso a otro punto que te quiero plantear. ¿Quién fiscaliza a Codelco? ¿Qué pasa con Cochilco, con la Comisión Chilena del Cobre? Porque en teoría se supone que Cochilco debiese fiscalizar Codelco. Para que la gente lo entienda en términos más simples. Y quiero hacer analogía con el caso de la Polar también, que es una empresa en el sector privado. La Polar, por obligación legal, tenía que tener auditoras externas. Entonces hagamos la analogía como que Cochilco es la auditora externa. Y Cochilco, tras estos últimos hechos, ¿qué es lo que han dicho? No, nosotros hemos hecho todo bien. Nosotros hemos fiscalizado, hemos revisado todos los procesos y volvemos al inicio de esta conversación, Gustavo. ¿Cómo no va a saltar a la vista que curiosamente, y la verdad es que burdamente, durante todos los meses de diciembre de los últimos 10 años, se aumenta la producción para obtener el bono? ¿Cómo no van a saltar las alertas? ¿Cómo Cochilco no ha hecho nada? Mira, O sea, a mí me parece que de verdad, además de todo lo que hemos conversado, yo creo que Cochilco acá, o sea, no sé, es muy chileno como decirlo, tienen que hacer bien la pega. Y si no la están haciendo bien, que se vayan las personas que están involucrados o que en el fondo tienen participación en esta corporación que debiese hacer el trabajo de fiscalizar a Codelco. o sea, de hecho Es ya súper importante la fiscalización. es muy relevante. De hecho, haciéndome un poquito de memoria, como el año 2017, recuerda tú que se produjo una tremenda polémica durante el gobierno de Sebastián Piñera, en donde Codelco se defendió en tribunales el punto de que no podía ser fiscalizada por Fue el 2017. por la Contraloría General de la República. Sí, sí. Y aquí no se trata, quiero recalcar esto porque para que la gente no se confunda, no se trata si es de derecha el gobierno o de centroizquierda, da lo mismo. Porque todos, como se dice en buen chileno, todos toman leche de la misma teta. Entonces, efectivamente, en el caso particular de Codelco, a mí me llama poderosamente la atención la irresponsabilidad de los distintos gobiernos de sacarle toda la plata a Codelco y no permitir que Codelco invierta en la empresa para hacerla más eficiente. O sea, Codelco es un tremendo activo de nuestro país para las políticas públicas. Entonces llama poderosamente la atención la irresponsabilidad de las distintas autoridades. Entonces, esto que ocurre ahora, que estamos analizando hoy día, la verdad que genera indignación. Porque además, y esto voy a hacer una pequeña postilla, pero yo como abogado me ha tocado asesorar por lo menos a 3 trabajadores, ex trabajadores de Codelco, de distintas posiciones, desde ejecutivo hacia abajo. Y la verdad que me ha llamado poderosamente la atención, y me lo han declarado ellos mismos, es que a ellos les llama la atención y me han preguntado ingenuamente: oye, don Gustavo, ¿por qué en mi declaración de renta que hace Codelco aparece que yo gano un sueldo más alto que el que realmente tengo reflejado y el que me depositan en mis liquidaciones de remuneración? Entonces, la pregunta es: ¿con qué objeto se hacen o se permiten este tipo de anomalías? Voy a llamarlas anomalías porque no tengo más antecedentes. No, pero a ver, para un rato, Gustavo, lo que tú estás diciendo es tremendamente grave. Sí. Tremendamente grave. O sea, quiere decir que la empresa declara: tú eres trabajador, yo soy la empresa, yo te declaro un sueldo, te estoy inventando, de 5 millones de pesos cuando en realidad tú ganas 2. Exacto. Y yo como empresa lo que hago es que rebajo mi base imponible, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, ¿y dónde queda esa plata? Mira, te pongo un caso. ¿Dónde queda esa plata? Esa es la gran pregunta. O sea, pero es que esta es estamos hablando de otra, comillas, anomalía, otra irregularidad gravísima que se comete al interior de Codelco al margen de lo que estamos conversando y lo que dio origen a este programa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el aumento de la producción. La sobrevaloración de la producción. Y de hecho, a mí me llama poderosamente la atención porque yo hice llegar estos antecedentes en su oportunidad a Codelco. ¿Y qué pasó? Nadie me respondió nunca. Esto fue durante el gobierno entiendo, del presidente Boric. Entonces, la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención porque, para ser súper didáctico, Ya. señor, al trabajador, el monto de la remuneración del trabajador declarada en su liquidación de remuneración era de
de 1 millón, mes de junio, 1.929.212 pesos. Y resulta que el monto declarado como sueldo bruto al Servicio de Impuesto Interno era de 2.910.522 pesos. Si uno suma y resta durante todo el año, da una diferencia. O sea, al trabajador le declararon una sobreremuneración, un sueldo mayor por el equivalente a 6.469.777 pesos. Y estoy hablando de un año. Y de un trabajador. Yo, el primer trabajador Perdón, que me llegó... ¿de un universo de cuánto? Chuta, Codelco tiene algo así como 20.000 trabajadores. Por ahí. Entonces, lo que a mí me parece extraño, que yo al principio cuando me llegué a este primer trabajador dije, chuta, esto puede ser un error del sistema, digamos. Claro. El sistema está tontamente haciendo mal el cálculo. Pero después, 4 años después o 3 años después, me llevaron 2 trabajadores más a quienes asesoran en los tribunales, y resulta que a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Por años. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa diferencia? ¿Quién se queda con esa plata? ¿A dónde va destinada? Porque está declarada como costo ante el Servicio de Impuesto Interno. Baja, como tú dices, afecta la base de cálculo de la declaración de impuestos. Que en este caso, obviamente se paga más impuestos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese monto, con esa diferencia? Si eso lo multiplicamos por 1.000, 2.000, por 6.000, por toda la plana de trabajadores de Codelco, la verdad que no estamos hablando de poca plata. Entonces, esta anomalía de ahora a mí, para serte bien honesto, Bárbara, nunca me llamó la atención. Jamás me llamó la atención, porque yo como tenía estos antecedentes, tenía el antecedente además, porque tengo la RCA de... la resolución de calificación ambiental. Eso, la resolución de calificación ambiental del sector donde se produjo el accidente. Y el túnel en donde se produce el accidente no está autorizado por la autoridad medioambiental. No está autorizado por la autoridad. Por lo tanto, estamos hablando... O sea, una empresa del Estado que no cumple con la legalidad es impresentable. Solo va a ser súper honesto. Me ha tocado representar a algún trabajador de BHP, Billiton, y también cometen irregularidades y la autoridad también se hace la lesa con este tipo de cuestiones. Entonces la pregunta es, o nos tomamos los derechos en serio, o la verdad que los derechos están para algunas personas y para otros no. Y en este caso particular, que se trata de una empresa pública de todos los chilenos, la verdad que me parece de la máxima gravedad. Oye, pero fíjate como antecedente, porque a propósito de lo que tú estás hablando, del accidente del teniente, aquí hay que decir con toda la claridad de que el ex vicepresidente de operaciones de la empresa, Mauricio Barraza, salió en febrero del 2026 precisamente por la omisión que cometió de informar al Senagiomin, ¿no es cierto?, en relación al accidente del teniente. Y se le pagó una cuantiosa indemnización. Se fue con una billetera gordita. Entonces, la pregunta es, si el directorio, porque fue un caso de alto impacto, si Máximo Pacheco autorizó que se fuera con todo pagado, chutar, les quiero recordar a la gente que los directores de cualquier empresa, de cualquier sociedad anónima, de cualquier empresa de este tipo, tienen responsabilidad en 3 ámbitos. Laboral, por las infracciones, el cumplimiento en sus contratos de trabajo, tiene una responsabilidad civil. Si sus acciones u omisiones son culpables o son de una negligencia tal que son equivalentes o equiparables al dolo o la culpa, la verdad de las cosas que tienen una responsabilidad patrimonial por el daño efectivamente causado a la empresa. Y luego está el tema penal. Así es. Entonces, la verdad de las cosas, que yo creo que si la fiscalía, si el fiscal Valencia, si el fiscal asignado a la causa, que conoce ya a Codelco, el señor Aquiles Cubillos, fiscal regional de la región de O'Higgins. Estuvo acertado, fíjate ahí, Ángel Valencia. Excelente. ¿Y saben por qué? Y se los podemos explicar a nuestros auditores, porque este fiscal regional tiene a su cargo la investigación del accidente del teniente, el lamentable accidente donde fallecieron 6 trabajadores, 6 mineros. Tiene a su cargo esto ya desde que ocurrió el accidente, por lo tanto tiene un conocimiento bastante acabado de cómo funciona Codelco, no solamente desde el punto de vista operativo o el punto de vista de las medidas de seguridad, sino que el punto de vista de cómo funciona la compañía, la empresa. Por lo tanto, me parece muy acertado que el fiscal nacional Ángel Valencia haya designado precisamente a Aquiles Cubillo
a cargo de esta otra arista de la No, investigación. yo creo que fue un acierto por parte del fiscal Valencia, que además hay que reconocerle algo al fiscal hay Valencia. que reconocerle que en este caso lo hizo bien. Sí. Y esto lo quiero contrastar, fíjate, con el buen actuar de Valencia al designar a este fiscal regional, que ya conoce Codelco, la otra cara de la moneda. O sea, yo escuché esta semana, a mitad de semana, a Tamara Agnich, que es directora del directorio y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco. A quien le llegó, dicho sea paso, o finalmente habría recibido esta denuncia anónima, Así es. en virtud de la cual se da inicio a esta auditoría. Pero a mí lo que me llama la atención no es que haya tenido que investigar algo que imagino yo que por el tenor de la denuncia que desconocemos, tiene que haber sido de tal contundencia que la verdad que no se podía hacer... tapar los ojos, digamos. Tapar los y ojos. hacer como que esto no está pasando. Exactamente, y tenía que abocarse a la investigación. Pero me llamó la atención de que ella, lejos de tener una autocrítica al respecto, minimizaba estos hechos en el sentido que ella se vanagloriaba de que habían funcionado los controles de primera, de segunda o de tercera línea. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Perdona a la señora Tamara Agnich. ¿Qué pasó en los años anteriores? O sea, ustedes en el directorio, cuando revisan la producción del año de Codelco, nadie se dio cuenta, nadie le llamó la atención que siempre diciembre fuera un mes inflado en producción. Nadie preguntó por qué ocurría eso consistentemente en el mes de diciembre durante años y años. No, y ojo y atención, y reiteramos el porcentaje. Aumentos de producción que superaran el 60%. Así es. No estamos hablando de un aumento casi imperceptible, que uno podría eventualmente cuestionarlo, de un 10, de un 12%. Del mes, no, del mes. Por supuesto, el mes, de un 64% el año 2025, es algo que salta a la vista, que es evidente. Exacto, y además a mí me llama la vista, o sea, yo me cuestiono cuál es la ética, por ejemplo, porque uno podría decir los ejecutivos siempre hacen, en muchas empresas, no solo en Codelco, hacen cosas de repente para maquillar los números, para mostrarlos de otra manera, justamente con el incentivo de estos bonos, estos stock options o cualquier incentivo que exista a las remuneraciones de los altos ejecutivos. Pero, ¿qué pasa con los dirigentes sindicales que deben cuidar las fuentes de trabajo de los trabajadores? Resulta que hoy día, a partir de todas estas anomalías, hay gente, parlamentario y político, que están propugnando la privatización de Codelco. Entonces, la verdad, las cosas que se darán cuenta esos directores sindicales, esos dirigentes sindicales, de la responsabilidad que tienen no solo en la defensa de los derechos de sus afiliados, sino que de la empresa, de la fuente de trabajo. Que además, por lo demás, aquellos dirigentes sindicales, la mayoría están bastante bien tratados en relación a el resto de los trabajadores de Codelco y del trato que reciben los trabajadores de empresas contratistas. Quiero hacer solo un hincapié acá. Se preocupan mucho de ciertas cosas, salen con toda razón a decir que los trabajadores no van a devolver ni un peso. Pero ¿cuál fue la voz que levantaron por el trato indigno que se le da a los trabajadores de las empresas contratistas? ¿Tú sabías que cuando ocurre el accidente en el túnel por el cual sale el señor Barraza, te bajo el dedo? Es que me apasiona esta cosa y me enoja. Está muy bien, muy bien. Cuando los trabajadores intentan salir, les cierran la puerta, y hay un video que yo lo tengo guardado, les cierran la puerta porque no son trabajadores de Codelco. Se le da preferencia a salvar la vida de los trabajadores. Discriminación espantosa. Espantosa. Entonces, ¿dónde está la dignidad, la igualdad entre las personas? ¿Qué dicen los dirigentes sindicales? ¿Qué dice la Federación de Trabajadores del Cobre? Están tremendamente cómodos, callados, con sus billeteras gorditas y engrosadas, producto de un fraude. Y es más, lo que agrava más todo este tema, este caso específico que estamos analizando hoy día, es que la sobreestimación de producción, uno de los representantes de los trabajadores es representante de la Asociación de Sindicatos de Supervisores de Codelco. Ya. Los supervisores de Codelco sí manejan un montón de distinciones. Y aquí es importante porque uno podría presumir que estos representantes de los trabajadores y muchos de sus integrantes de estos sindicatos estaban de mala fe porque sabían que no se habían producido las 27.000 toneladas adicionales, las 20.000 toneladas adicionales que mostraron en Codelco en el caso de Chuquicamata y las 7.000 en la división del ministro Ale. Entonces, la pregunta es,
¿dónde está la ética de esta gente? No, pero es que es cero ética. La ética es la ética de engordar sus billeteras, claramente. Fíjate que pasó sin pena ni gloria un comentario que te hice y me gustaría que te hicieras cargo. ¿Cuál? La fiscalización de Codelco, más allá de la Contraloría, que generó su disputa en el año 2017, como tú bien lo comentabas. Pero acá la institución que está mandatada para hacerlo es Cochilco. Y Cochilco aquí tiene una responsabilidad, y yo hice la analogía y un poco haciendo el parangón con una auditora externa en el mundo privado. O sea, Cochilco no puede tampoco aquí pasarse por alto la ineficacia o la inexistencia de una fiscalización, no obstante que han dicho que ellos hicieron todo perfecto. Pues es súper simple, Gustavo. Esto lo hubieran hecho perfecto, lo hubieran hecho bien, evidentemente que habría saltado. Sí, por supuesto. De hecho, no habría sido necesaria una denuncia anónima. O sea, ¿qué a ver, esa denuncia anónima? ¿Cómo será el nivel de corrupción que puede haber al interior de Codelco? Y de colusión entre ellos. Pero, o sea, además, por supuesto. Se coluden para este tipo de cuestiones. Es que yo insisto, yo creo que no es descartable por ahora una tesis de una verdadera asociación ilícita. Sí, estoy de acuerdo contigo. No es descartable. Estoy de acuerdo contigo por una razón muy simple. Y es que no se trata de un hecho aislado. Si fuera solo diciembre del 2025, uno podría decir, ya, ok, se pasaron, efectivamente modificaron. Pero al hacer el análisis, a mí me da risa además quien lo hace, porque quien lo hace es alguien que probablemente es una de las personas que más se benefició con la privatización de las empresas del Estado, que es José Yuras, con las famosas acciones Chispa. Pero él hace un análisis correcto y que lo expone en un medio de comunicación escrito de forma correcta. Es decir, él se da el trabajo de hacer el análisis de los últimos años y se da cuenta que la tendencia o el patrón de conducta es siempre el mismo. Independientemente de los ejecutivos que hicieran, como en el caso de César Márquez, que era el encargado de gestión y de presupuesto de Codelco. En definitiva, era una mala práctica que se iba traspasando de generación en generación. ¿Y cuál es el incentivo? La platita, el bono a fin de año, que son los bonos de desempeño, que son cuantiosos. Entonces, la verdad de las cosas es que esto resulta indignante porque no es un beneficio que tengan el resto de los trabajadores. No, por supuesto. Mira, fíjate que aparte de eso, señalar lo siguiente, así como hacer un punto, una postilla, como dices tú. Desde el punto de vista penal, lo que está investigando y lo que ha señalado Aquiles Cubillos, fiscal regional, como ya lo hemos dicho, en la región de O'Higgins, a cargo de esta investigación, posibles delitos. Mira, falsificación de instrumento público. En tanto se adulteran, ¿no es cierto? Los estados financieros, los estados resultados. Los estados resultados. Sí, y, claro. bueno, por supuesto, a través de fundamentalmente de haber inflado la producción del año 2025. Administración desleal, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Uno de los primeros citados que no está descartado en absoluto que tenga que concurrir a dependencia de la Fiscalía de declarar es precisamente Máximo Pacheco. Y también, así como también el resto del directorio. Y quiero decir. Te pongo un ejemplo, espérame. Máximo Pacheco, durante su administración, lo que hizo, uno de los comillas de los cambios, y Codelco tiene muchos problemas, muchísimos problemas, fue en vez de hacer más eficiente la empresa, crear una gerencia de proyectos, por ejemplo. Crear una gerencia que concentraba todos los proyectos de las distintas divisiones de Codelco. Y eso hace que todo se ralentice, que todo termine siendo mucho más burocrático, si se quiere, y se pierde tiempo valioso. Se han perdido 3 años, por ejemplo, en distintos proyectos que todavía están, comillas, en estudio. Entonces tienes ese problema, para terminar de hacerte el punto. Ahí tienes un problema. Tienes un problema también con lo eficiente o lo poco eficiente que está haciendo Codelco hoy en día. Tienes un problema gravísimo con el trato desigual, o dicho de otra manera, la vulneración a la igualdad ante la ley de los colaboradores o trabajadores de Codelco, porque tienen un trato absolutamente distinto y ahí estamos hablando de que peligra su integridad física y la vida. Tienes un problema de corrupción. Y lo peor de todo, Gustavo, es que aquí esto es como así. Nadie ve nada, nadie escucha nada y nadie dice nada. Mira, y eso es lo grave. A mí de Codelco, siempre, cuando uno mira la cantidad de órganos que ¿cómo se llama? Que auditan Codelco, a mí me hace acordar del caso de la famosa crisis del ladrillo en Estados Unidos y la sobrevaloración de los bienes, de las acciones, en fin, que fue la gran crisis que
que casi saca a Goldman Sachs del mercado. En fin, es que nadie se dio cuenta. Aquí hay que recordarle a la gente que a Codelco tiene la auditoría interna, dirigida por la señora Agnis en el caso del directorio. Tiene además estructuras internas dentro de la orgánica de funcionamiento de la empresa. Tiene además la Comisión Chilena del Cobre, que es Cochilco, que tú bien lo señalabas. Tiene la Contraloría General de la República, que ejerce cierta... Sí, pero no tiene una supervisión claro, directa. Es una función fiscalizadora exacto, indirecta. Exacto. Que yo creo que habría que arreglar. Luego, están las auditorías externas privadas. Aquí se contratan periódicamente auditoras externas. Normalmente una empresa de este tamaño, que es la empresa de cobre más grande del mundo, la más importante, la verdad de las cosas es que son auditoras de las Big Four. O sea, Pricewaterhouse, Ernst & Young, en fin, las más grandes. Y luego está la Comisión del Mercado Financiero. No, ojo, que ojalá. Ahí la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, lamentablemente no tiene un rol tan relevante, porque de hecho, te iba a plantear algo. Banco Estado, que es otra empresa estatal. ¿Tú has escuchado alguna vez escándalos de esta naturaleza, problemas de gestión a ese nivel? No. ¿Comparado con Codelco? No. No. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque el Banco Estado, al igual que Codelco, son empresas estatales, pero funcionan como empresas privadas. Sí, pero sí, Banco Estado se rige total y absolutamente por toda la fiscalización y normativa de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí tienes una gran diferencia. Y quizás esa sería una de las maneras de controlar mejor a Codelco. Que la CMF tuviera un rol mucho más activo. Más activo. No, de hecho, yo coincido plenamente contigo. De hecho, el gran problema que tenemos en nuestro sistema, si uno lo mira en este caso o en otro, es un problema endémico de falta de fiscalización. O sea, si queremos modernizar, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos pendientes como Estado, como chileno, es modernizar el Estado en la medida que funcionen de mejor manera los mecanismos de fiscalización. Y en la medida, que no se lleve la plata para la casa, pues, Gustavo. Exactamente. Porque en el fondo te genera un forado económico que impide, ¿no es cierto?, una buena gestión de los recursos, es decir, reinvertir para mejorar los procesos productivos, para modernizar la empresa y por otro lado poder entregarle los recursos que necesita el Estado para poder financiar planes sociales. Entonces también cuando tú tienes ese forado que la gente se lo lleva para su casa, la verdad es que es bien difícil poder aspirar a una mejora tecnológica o mejora productiva de Codelco. No, por supuesto, pero aquí... Y claramente un punto que te quiero hacer, nos queda muy poquito y te doy la palabra. Y cierro con esto. Ojo con el tema, o sea, más que ojo. Sí, hay ciertas voces que se han pronunciado respecto, aprovechando esta situación de la privatización de Codelco. Yo quiero ser bien categórica, revisando la información. El viceministro Mas dijo claramente que aquí no se hablaba de privatización de Codelco. Lo dijo tremendamente claro. Bueno, ojalá, o sea, no está dentro. Ojalá no sea una hipérbole y tampoco sea una metáfora. Aquí, ya, no seas pesado, Gustavo. Permítemelo, pero. Bueno, ya. Si estuviéramos jugando. ¿Cómo decirte que no? Dudo. Pero sí, tengo que ser clara en que el ministro alzó la voz al respecto. Ya está Bernardo Fontaine, asumió como nuevo presidente del directorio y tiene, digamos, bastante claro cuáles son las prioridades para la cuprífera estatal. Y yo quiero, como buen abogado laboralista, quiero solo terminar con esto, porque nos queda efectivamente muy poquito tiempo, señalar que... ¿Estás mirando el reloj, Gustavo Lorca? Miraba el reloj porque después me pierdo. Sí, muy bien. Y es decir que... Yo te encuentro, no te preocupes. Muchas gracias. Y es decir que en el caso de lo que han pedido a vos un montón de diputados que todos devuelvan la plata, etcétera, hay que hacer una pequeña distinción, como hacemos los abogados. A ver. En Chile cualquier, en términos generales, la regla general es que cualquier descuento a la remuneración de un trabajador tiene que estar autorizada por este. Luego, en este caso específico, en la gran mayoría, yo te diría que el 99% de los trabajadores, de estos 6.000 trabajadores, actuaron de buena fe. No sabían que se hacían estas martingalas, porque la gente no está revisando ese tipo de antecedentes. Oye, qué antigua esa palabra, martingala. Martingala, ¿verdad? Ya, sí, bueno. antigua. Bueno, se me cayó el carnet. Paréntesis. Y aquí lo relevante es que si se van a sede laboral y la empresa quisiera demandar la restitución de esos dineros, aquí uno de los temas relevantes va a ser si estaban de buena fe o no estaban de buena fe y si el error o la causa del error era imputable o no al trabajador.
Y para la gran mayoría son errores inimputables y estaban de buena fe porque no sabían de esto que estaba ocurriendo. Perdona, entonces Pagamoya se quedan con los bonos, No, no tienen que devolver Fíjate, nada. adivina sobre quiénes debiera dirigirse los juicios de restitución de plata. Imagino sobre la plana ejecutiva, el directorio. y plana ejecutiva, por supuesto. ¿Y por qué? Porque en materia laboral opera el principio de ageneidad, es decir, es el empleador, en este caso Codelco, el que asume el riesgo total de la administración del negocio. Y los errores administrativos de contabilidad o de gerencia no pueden ser transferidos al patrimonio del trabajador. Eso es un tema. Un poco, pero no, déjame preguntártelo porque nos quedan 40 segundos. Por supuesto. Pero ¿eso qué quiere decir? Que lo asume la empresa, por lo tanto, si estamos hablando de una empresa estatal, ¿lo asumimos todos los chilenos o lo asumen patrimonialmente? Estoy hablando desde el punto de vista laboral, lo que tú estás planteando, lo asumen el directorio y sus altos ejecutivos. Y su alto ejecutivo, sin duda. ¿Pero va a ser eso o va a ser No, la empresa? tiene todavía la empresa la alternativa de irse por una demanda por el pago de lo no debido en sede civil, pero ahí estamos hablando de un juicio que por la envergadura son 10 años de juicio civil. Entonces, la verdad, las cosas que eso, francamente, los hechos implicaría que aquí nadie va a pagar. Y por eso que a mí me parece tan relevante que se haga efectiva la responsabilidad patrimonial, administrativa, laboral y penal en el directorio y en los ejecutivos que estuvieron en esta cadena de autorizaciones. Bueno, con razón nos trajiste este tema esta semana, Gustavo, porque te doy todos los créditos por haberlo elegido. Nosotros, como siempre, aprovechar de darles las gracias por su sintonía, pedirles que nos den likes, que los likes nos alimentan el espíritu para hacer este programa, el Sobreseídos. Así es. Y por favor, vean este programa, está muy bueno. Sí, oye, un abrazo y muchas gracias por la sintonía. Chao, chao. Chao, chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.